Fraternidad y Fa de las Américas, podcast dimensional. Bienvenido, señor Enrique Orozco. Hablemos, señor Enrique, sobre IYAMI. ¿Cómo, cuándo se originó y el origen social de IYAMI? Bueno, gracias una vez más por la invitación y agradecerle a todos los seguidores por apoyar tanto este trabajo en redes sociales. Agradecido de verdad con todos. Un tema hoy bien interesante. Un tema que capta la atención de muchas personas y que hoy está muy popular y está muy de moda en redes sociales, ¿no? La IYAMI. En términos IYAMI no significa otra cosa que no sea madre mía. Originariamente es un culto que en contra de todo lo que se ha creído hasta hoy, no es originado por mujeres, sino es originado por hombres para mantener un equilibrio con el lado femenino. Lo que pasa es que una vez creado, las mujeres se han empoderado dentro del mismo y son hoy el pilar esencial sobre el que descansa estas creencias. ¿De dónde sale el culto desde la perspectiva social? De la comprensión precaria o de la comprensión casi nula que tenía el hombre primigenio del fenómeno de cómo se daba la maternidad o el proceso de la maternidad en las mujeres. Surge como una forma de comprender los fenómenos en torno a la mujer y que de alguna manera los hombres no fuimos portadores de alguna de las bendiciones de las cuales los Tumares decidió otorgar a la mujer. Primero, el hombre se topó con un primer enigma. ¿Cómo venían las personas a través del puente de Olivos de Oro, es decir, a través del útero de nuestra madre? ¿Cómo llegaban esas personas desde el cielo a este mundo? ¿Cómo era que se formaba dentro de aquel calabazo, dentro de aquel huevo gigante en el vientre de la mujer? ¿Cómo era que se formaba un ser vivo? Esta fue la primera interrogante. Por supuesto, para nosotros hoy, con la tecnología que tenemos, es muy fácil, muy fácil poder ver todo lo que ocurre ya en este proceso. De hecho, ciencias como la embriología son capaces de describir paso a paso todo lo que ocurre en ese proceso de desarrollo embrionario, de que se convierte ya como tal en un feto. Tenemos los ultrasonidos que ya hoy prácticamente son hasta 4K, HD, desde toda la dimensión habido y por haber. Pero para el hombre primigenio esto constituía indiscutiblemente un misterio, porque no podía ver dentro del útero, no podía ver dentro del vientre de la mujer, no sabía cómo era el proceso de gestación. Bien, lo que sí constituía para él un misterio era que ellas de alguna manera u otra traían a personas del otro mundo para este y luego lo hacían llegar a este mundo. Entonces, de alguna manera, la existencia descansaba en gran medida de la capacidad que tenían estas mujeres en convertirse en madres. Y de ahí el concepto precisamente de IYAMI, madre mía o mi madre. Entonces, te digo, el primer misterio a resolver fue ese: cómo se gestaban los seres humanos y cómo llegaban a este mundo. ¿Por qué Olodumare la eligió a ella para darle este don y este gran misterio que en aquel momento era imposible de resolver? Surgió, por supuesto, también otro misterio derivado del proceso de la maternidad, y era que las mujeres, una vez pasaban por este proceso de la maternidad y tenían hijos, desarrollaban una especie de vínculo y una especie de sexto sentido con su descendencia, al punto de que los hijos podían estar a larga distancia y podían estar sufriendo de cualquier eventualidad, y la madre es capaz de sentir o de presentir o de ver y de visualizar, precognizar qué cosa es lo que está pasando con el hijo a distancia. Yo me imagino que nosotros en nuestra relación con nuestras madres hemos tenido muchísimos ejemplos de cuántas veces nos hemos estado pasando por una situación difícil y nuestra madre de manera intuitiva es capaz de llamarnos y decirnos: oye, ¿qué pasa? ¿Qué situación tienes? ¿Qué cosa te afecta?
Y nosotros, por mucho que tratemos de disimularle o de enmascararle la situación, ella va a tener siempre una especie de lucecita o de sensor extrasensorial dentro que le va a estar diciendo de que algo sucede con nosotros. Entonces, imagínate tú, para el hombre primigenio, esto también constituía un reto y un misterio, porque si desarrollaban este poder a partir de la maternidad que les permitía a ella conocer lo que estaba sucediendo a distancia con sus hijos, ¿qué podía pasar con nosotros? Entonces, ese segundo misterio fue de vital importancia para ir perfilando lo que luego se convertiría en un culto de adoración al lado femenino. Y vienen dos cuestiones ahora que son de vital importancia, y una de ellas es entender que dentro de la cultura yoruba, la mujer, por lo general, es la encargada de la educación de los niños. La mujer es la encargada de los trabajos y las labores agrícolas en el campo, por tanto, eran las que propiciaban de alguna manera los alimentos en la casa. De hecho, hay muchos documentales, muchas fotografías y muchos materiales donde se puede apreciar la mujer de estos contextos, cómo va las labores del campo con el niño atada a un paño que se ponen a nivel del tórax, y ellas constantemente están realizando sus labores agrícolas. Pero no solamente eso, también por tradición son ellas las que preferiblemente venden en los mercados. Por tanto, la entrada de la economía o la llegada del dinero a la casa y la comida de alguna manera dependía de ellas. Entonces, estamos hablando aquí de varias cuestiones que son vitalicias para el funcionamiento armónico de una sociedad. Primero, el misterio de engendrar hijos, el misterio de traer personas del otro mundo. Segundo, la capacidad intuitiva o la capacidad de adivinación o precognición que desarrollaban a partir del proceso de la maternidad. Segundo, el tema de la educación de los hijos, el prever de alimentos y además de esto, el dinero. Ahora, la pregunta clave, ¿qué sucedería el día de que las mujeres decidieran no cumplir más nunca con ninguna de estas funciones? ¿Qué pasaría si ellas dejan de cumplir estas 5 funciones que eran vitalicias para el hombre primigenio? Se acaba el dinero, se acaba la comida, no tendríamos más hijos y por supuesto que no pudiéramos reproducir. Entonces la humanidad quedaría indiscutiblemente condenada al fracaso. Y entonces de aquí surgió la maravillosa idea de mantenernos siempre armonizados con el lado positivo de estas divinidades. Es decir, con el lado de Iyami, cuando se manifiesta solamente como la maternidad o como la capacidad de engendrar y tener hijos, y nunca entrar en discordia con ese lado negativo, bien, que pudiera producir el desequilibrio de todos estos 5 elementos que hablamos y provocar a lo que se llamaría hoy o que se conoce hoy como Oxoronga, a quienes los hechiceros aclaman para hacer sus maldades, sus cosas negativas. Quiere decir, Oluo, que sí hay una diferencia clara y precisa entre Iyami e Iyami Oxoronga. Exacto, estamos hablando de un principio de dualidad. Fíjate, estamos hablando de Iyami con todo el amor, con toda la ternura de esposa, de madre, de ser, que de alguna manera u otra constituye el equilibrio de esa sociedad en desarrollo. Pero estamos hablando de que todo eso es negativo el día que las mujeres decidan no cumplir o no mantener la armonía con esos 5 aspectos que acabamos de analizar. Inmediatamente eso traería el caos dentro de la sociedad. Nos extinguiríamos como especie. Y sobre todo, vuelvo y repito, hay que pensar en el contexto primigenio donde nacieron estas ideas y en el contexto en el que nacieron estas ideas. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que es Iyami. Iyami son todas las urichas femeninas, Iyami son todas las mujeres que tengan la capacidad de engendrar, pero cuando ya estamos hablando de Oxoronga, estamos hablando de un aspecto destructivo de esta misma
energía. A veces ellas también toman posesión de Iyamí Choronga. Claro que sí. Fíjate, si es así, que sin la bendición de Iyamí no funciona absolutamente nada. Que vamos a ejemplo de la vida práctica y cotidiana. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a contarle a nuestra madre, Heriberto, un proyecto, una relación, una amistad, y nuestra madre con esa capacidad y a mí que tiene te dice, ese negocio no me gusta, eso no va a funcionar? Y nosotros persistimos en la realización de ese negocio que por supuesto no prospera más nunca si no es con la aprobación o la bendición de la Iyamí. Y como en efecto cuando vamos a la vida práctica y real, el negocio tarde o temprano termina funcionando mal. De igual manera nos ha pasado con relaciones de amistad. ¿Cuántos amigos no le hemos presentado amigas a nuestras madres? Y nuestras madres han tenido esa capacidad, esa intuición de decirnos con antelación, oye, no me gusta la relación con fulano, no lo veo transparente, no me gusta para ti, te va a traicionar, o terminará haciendo esto, y tú dices, ay mamá, tú siempre estás paranoide, chica, ¿cómo tú vas a decir que fulano o fulana tan buena que es? Oye, Heriberto, y tarde o temprano termina haciendo de lo que ella preconiza o lo que ella intuye. Y lo más bonito es que después te lo retiran en cara porque te dicen, te lo dije. Ese te lo dije, en un clásico de la Iyamí en nuestra vida. ¿Cómo podríamos encontrar la representación de Iyamí y de Iyamí Choronga en otros cultos, en otras creencias? Bueno, en nuestras prácticas afrocubanas, mira, si te vas a la práctica afrocubana, es un poco más difícil de encontrar, pero indiscutiblemente está latente. Mira, cuando usamos el famoso GAN, que nos caracteriza, la corona nuestra, tanto en Orissa como en Ifá, tanto en el sistema afrocubano como en el sistema ICC, es una pluma de un ave mítica, o de un ave a la que se le han atribuido de alguna manera determinadas características espirituales. Por ejemplo, estamos hablando de las 4 plumas principales que se utilizan dentro de las consagraciones, que son la Daluku, la Dapé, la Dotítere y la Elequeleque, que son pájaros que de una manera u otra nos transfieren su pluma determinado estatus o jerarquía, y por eso se convierten de alguna manera en una especie de corona distintiva, como bien lo plantea en la tradición afrocubana el Odum Opeche, al punto de que los lugares en este Odum dice que las personas que no tengan estas coronas o que no usen en algún momento de su consagración estas coronas, él no las reconoce en el cielo como personas que tengan una consagración completa dentro del sistema de Ifá o de Orissa. En el caso de la tradición ICC es un poco más fácil de encontrar, porque por ejemplo, mira, uno de las herramientas clave de trabajo de la Ifá es la aguere, que es una especie de descanso donde se pone Ifá. Es un cuenco de madera que está sostenido sobre una figura femenina. Entonces el Ifá por lo general siempre descansa en los intermedios en que uno va hablando, discursando sobre Ifá, descansa mientras no se está tefando, mientras no se está haciendo uso del inquín sobre esta figura femenina. Pero por ejemplo también tenemos un instrumento conocido como el irolé o el golpeador de madera de Ifá, que en la figura superior o en la parte superior de esta herramienta de Ifá podemos encontrar por lo general la figura de un pájaro o menos definido el pico de un pájaro, que es con lo que se golpea constantemente el tablero. Pero también podemos encontrar a nivel medio de esta figura una figura femenina que por lo general o tiene las manos sosteniéndose los senos o tiene las manos cargando algún tipo de calabaza. Y tenemos por supuesto la relación simbólica entre el pene y la vagina en el hueco propiamente que constituye la campana de Cirolé, donde el péndulo hace la función del simbolismo del pene o del falo, y la cavidad adentro donde está sonando o resonando este péndulo se dice que es el útero femenino. Entonces de ese equilibrio y de la relación que se está dando a través del sonido, usted puede convocar a las huestes más antiguas
del universo. También pudiera ponerte el ejemplo de la corona de los reyes. Muchas de las coronas de los reyes y orugas, cuando buscas en los buscadores, en los motores de búsqueda de internet, puedes encontrar en muchas imágenes que las coronas de los reyes están siempre decoradas con la figura de pájaros. El osum, como figura propiamente, o bastón, el opaifa, está decorado, rematada con la figura de un ave mística, que tiene muchos nombres, tiene diferentes nombres según el camino o el verso que uno elija. Este osum siempre va a tener la figura de un ave arriba, vigilante de todo lo que nosotros hacemos y de nuestro destino. También lo podemos encontrar en muchos iconos de Ori. Hay muchos pileori que se rematan encima con la figura de un pájaro. También podemos encontrarlo en los calabazos. Fíjate que no por gusto, muchos de los orichas se consagran en la tradición ICC dentro de una calabaza. ¿Y qué simboliza esa calabaza? Bueno, el vientre o el calabazo o el huevo donde se engendra la vida de una manera u otra dentro de la mujer, representando el vientre y el útero de la mujer, donde se guardan los misterios de Orisa. Es por eso que ellos no es muy común que te encuentres allá en la sopera, pero sí vas a encontrar las famosas calabazas o aquellos huiros que son representación de alguna manera u otra del misterio de la creación en el vientre de la mujer. Señor Enrique, una pregunta que le tengo. Iyamí o Iyamí Osoronga se recibe como recibir cualquier otro orisha del panteón. ¿Tiene algún ícono? ¿Esto es cierto? ¿Esto es mentira? ¿Es invento? ¿Cuál es su opinión? Mi hermano, te voy a dar mi modesto criterio al respecto. Yo no conozco ningún ícono de Iyamí Osoronga. Y sé que esto es bien polémico porque hay muchas personas que hoy por hoy se dedican a dar determinada iconografía de esto, empezando por los mismos nigerianos que le venden a muchos occidentales calabaza con una serie de indumentaria adentro, haciéndole creer a la gente que esto es Iyamí Osoronga. O la otra variante que tú sabes que tenemos ahora mismo de moda dentro de la tradición afrocubana, que es la famosa brujita que vuelan en una escoba. Por supuesto, una cosa que es anacrónica completamente, porque no tiene nada que ver en absoluto con el concepto de lo que es Iyamí, con el concepto de lo que son las madres ancestrales, con el concepto de demoníaco y diabólico que envuelven la figura de estas brujas, ¿no? Medievales y europeas. Pero es algo que está muy de moda. Yo no conozco ningún ícono de Iyamí Osoronga. Bien, de hecho, la forma creo que más ancestral que existe de alimentar estos seres es a través de la tierra misma. Pero yo, ya te digo, nunca he visto un ícono de Iyamí Osoronga y no me imagino, por lo que hemos hablado aquí del origen social de este culto, que alguien pueda representar en una iconografía algo tan abstracto, algo tan de un nivel espiritual tan sutil, poderlo representar en herramientas, ¿no?, de orden material. Sí existen mujeres que desarrollan ciertas capacidades espirituales y que ellas mismas se congregan para adorar a las Iyamí. Eso sí, te puedo decir que existen congregaciones de mujeres, fundamentalmente. No hay que los hombres estén vetados, pero es que no tienen el gran protagonismo dentro de este culto. Recuerda que es un culto originariamente patriarcal para las mujeres, a partir de lo que hemos analizado. Pero la verdadera protagonista de esto son ellas. Y se dice que toda mujer potencialmente ya es Iyamí solamente por tener la capacidad de engendrar, de poder tener dentro de ella el misterio de la creación. Pero si hay un ícono, mi hermano, es el vientre materno. Si hay un ícono, es el útero de nuestra madre. Si hay un ícono, es esos 9 meses que nosotros tenemos ahí gestando vida y se abre ese famoso portal y ese famoso puente para que nosotros lleguemos a este mundo.
Si yo tuviera que realmente pensar en un ícono, pensar en eso, ¿no? Pero realmente en lo material no existe ningún ícono que pueda representar verdaderamente a ese misterio de la creación. Entonces no se dejen engañar, señores. No se dejen engañar, no gasten su dinerito en lo que le ofrezcan como ícono de Iyamí, porque no existe. Eso verdaderamente es una estafa, hermano. Nadie te puede iniciar en eso. Ya te digo, hay lugares como Ayetoro, en Ota, en Nigeria, donde las mujeres que tienen determinados dones espirituales y que son consideradas Iyamí, ellas se reúnen allí y adoran en determinados espacios, adoran Iyamí. Y no te vayas a pensar que es algo místico, algo muy fantasioso, ni pintoresco. No, son espacios donde ellas van y dejan sus ofrendas y allí hacen sus oraciones y sus peticiones. No es nada, para que tampoco la gente se imagine que es un templo especial que hay para esto, con magia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso no existe como tal. Sí existen las mujeres que tienen estas capacidades y estos dones, y entre ellas se reconocen y entre ellas se identifican, pero un ícono y una iniciación hasta ahora mismo, yo por lo menos la desconozco. Hay un punto muy curioso que quiero plantear. Cuando nosotros vemos los Odufa, vemos que en cada Odu tuvo una bajada de Orun Aye. Cada Odu, en teoría, bajó con un hecho, bajó con cosas positivas, cosas negativas, características positivas, características negativas. Ahora bien, cuando vamos al Odu Osameji, cuando nos habla que Orunmila iba a bajar de Orun Aye y entró en controversia con Iyamí, y en el viaje solo podía venir uno. Iyamí quería venir con él y llegaron al pacto de que Orunmila se tragó Iyamí y bajó dentro de él ayer. La pregunta que yo tengo es, ¿será que en cada Odufa bajó con su hecho y con su respectivo Iyamí? Porque el día de hoy le puedo decir que cada Odufa también tiene sacrificios para el Lenini. Cada Odufa tiene sacrificio para Eshu. ¿Y Iyamí sigue oculta? ¿O si bajó realmente en cada Odufa Iyamí también acompañando a Eshu y a Lenini? A ver, mi hermano, me has hecho una pregunta bien interesante. Indiscutiblemente, hay varias versiones de cómo sucedieron los hechos en Osameji. Se dice que Orunmila estaba ya en disposición de venir del cielo a la tierra, y habían intentado seducir a otras divinidades bajo otro subterfugio, pero ninguna se dio ante, conociendo quién era Iyamí, ninguna se dio, ¿no?, a traerla a la tierra, y se dicen inclusive que ellas hicieron acto de seducción porque se quedaron completamente desnudas para seducir a Orunmila. Y cuando Orunmila le planteó que por el puente de Oniboteo Oro solamente podía bajar una sola persona, no podía bajar dos, ellas entonces tuvieron la feliz idea para ella, ¿no?, de pedirle que él abriera su boca, y ya se iban a refugiar en el estómago, y que cuando llegaran a la tierra inmediatamente iban a salir. Por supuesto, desde dice que Orunmila saltó del cielo a la tierra, y al llegar a este mundo les pidió que salieran, y ellas le dijeron que no, porque ahí dentro encontraban o tenían todo lo que ellas necesitaban para vivir sin ningún problema. Entonces, esta historia tiene dos simbolismos importantes a partir de lo que tú me preguntas. Primero, las trajo el mismo Orunmila. Por tanto, es propio de la naturaleza intrínseca del mismo Orunmila que venga acompañado de Iyamí. Algo sucede en nuestro estómago, y algo nosotros en algún momento alimentamos también dentro de nuestro estómago. Y ese H intrínseco, secreto, que viene dentro de nuestro estómago y que en algún momento alimentamos, y que en otros momentos su parte negativa tratamos de expulsar a través de otros ceremoniales, a buen entendedor, con pocas palabras bastan, precisamente está muy vinculado, para mí, por lo menos desde mi visión, al tema de Iyamí, y no por gusto los componentes que usamos para la alimentación de ese gran secreto que vive dentro de nosotros. ¿Sí? Eso está vinculado indiscutiblemente al tema de la Iyamí.
Lo que pasa es que siempre vamos a tener que tratar de expulsar la parte negativa y quedarnos con la parte positiva. De hecho, se dice en varias de las versiones que Orunmila se hizo adivinación y bueno, por primera vez prescribió lo que se conoce como el IPC y decidió utilizar las vísceras de los animales que sacrificó para sazonarlo con determinadas cosas, ponerle a los pies de un árbol frondoso y hacerle tentar a la Iyamí a que sintieran ese olor sabroso y fresco. Por eso las cosas que vamos a ofrecerle a Iyamí se sazonan de una manera determinada. No vamos a dar muchos detalles para que mañana nos salga un inspector haciendo un libro y un artículo sobre esto. Se sazonan de determinada manera que el aroma sea lo que permita llamar la atención de ella y que ella, por supuesto, puedan salir. Y ese es el momento en que nosotros aprovechamos y seguimos exactamente la misma conducta de Orunmila y es desaparecer inmediatamente del lugar donde fueron ofrecidos. Hay otra historia que dice, otra variante de la historia, que dice que Orunmila, al no poder con ella, fue a ver Osain y Osain preparó con toda la hierba más amarga que él conocía, preparó un zumo con toda esta hierba amarga y se la dio a tomar a Orunmila y eso hizo que las vísceras cambiaran su sabor y se sintieran extremadamente amargas y las Iyamí automáticamente salieron huyendo del estómago de Orunmila y se dice que desde ahí es que nuestras vísceras y las vísceras de todos los animales de alguna manera u otra tienen ese sabor un poco amarguito siempre que se le siente y todas ellas se concentraron en lo que nosotros conocemos como la hiel, la famosa hiel que cuando pinchamos sin querer o cortamos sin querer, una vez esto se tiende a otra víscera, inmediatamente van las carnes y echa a perder el sabor de esta, ¿no? Porque es algo extremadamente amargo. Estoy esperando todavía la respuesta que le hice sobre si Iyamí, al igual que Eshu y Elenini, bajó en cada Otufa. La respuesta que tú estás esperando para poderte dar con lujo de detalle, tendríamos que entrar a explicar cuestiones propias de la iniciación nuestra como avalado en el sistema afrocubano y que están muy claramente definidas. Pero para mí, fíjate, en resumen, sí está presente en el gran secreto de nuestras iniciaciones. Es parte intrínseca de nuestras iniciaciones. Quizás no es muy evidente, quizás no hablamos mucho sobre esto, quizás no hemos recibido la instrucción necesaria para descodificar esto dentro de nuestra tradición, pero sí es un hecho de que están presentes ahí desde la hora en punto en que nos hacemos Ifá hasta que desde que empieza el Ifá hasta que termina, ellas están ahí de una manera u otra. Las Iyamí ahí están presentes. Voy a dejar para hoy. Yo quisiera darte la respuesta que tú necesitas, pero para un poco me parece un poco arriesgado, ¿no? Y un poco atrevido. Y lo voy a dejar para el tras cámara. Lo voy a dejar para el tras cámara. Sí te lo puedo tras cámara. No de detalle. Pero bueno, por eso dije ahorita que a buen entendedor con pocas palabras. Es decir, las personas que estén iniciadas en el Ifá afrocubano van a saber claramente a qué estaba haciendo referencia sin necesidad de tener que mencionar ningún secreto. No, yo estoy claro en eso. Yo lo que no estoy claro es si bajó en cada Odu acompañando a Eshu y a Elenini. O sea, el escuadrón oscuro bajó completo en cada Odu o solo se manifiesta en Osameyi. No, a ver si te vas, fíjate, si vamos ahora a filosofar un poco. Esto ya es inferencia personal, no es algo que esté descrito en ninguna literatura, es una inferencia. Indiscutiblemente, si lo que nos precede antes de la llegada del Odun a la Tierra es todo un proceso ceremonial donde ellos están presentes y están jugando un papel excepcional, están presentes en cada uno de los Odun que se manifiesta en nuestras iniciaciones, están presentes. Pero además te voy a dar un detalle importante. Ahorita hablábamos, fíjate, de la importancia de la tierra y la vinculación de la tierra con las Iyamí y de la tierra como la mayor de todas las Iyamí, la mayor y la más poderosa de todas las Iyamí. Ahora ponte a pensar por un momento, ¿dónde es que nosotros revelamos nuestro Odun de Ifá?
Entonces, ¿están presentes o no están presentes? ¿Dónde terminan todos los elementos que nosotros usamos en la consagración y que sobran al final del Ifá? ¿Dónde termina todo eso? El Iyorye propiamente, de la forma en que lo tenemos concebido como siembra en el sistema afrocubano, ¿en qué sembramos? ¿Y por qué sembramos? ¿Qué estamos sembrando? ¿Por qué se manda a recoger tierra de diferentes partes de la casa para conformar determinados tipos de voz? ¿Por qué los elementos, la mayoría de los elementos que están dentro del hipótomo de Ifá son femeninos? Ecu, ella, la calabaza, etcétera, 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 etcétera. Son solamente preguntas de reflexión sin necesidad de entrar en detalle. Entonces, de una manera u otra, mi hermano, todo nuestro rito está transversalizado por la presencia de la Iyamí. Algo que le quiero preguntar. Antes de preguntarle, le hago este comentario. Hay historias de la barriada de que hay brujas en el pueblo, en la ciudad. Inclusive personas conocidas contaban historias de sus abuelos que en la comunidad habían brujas que sabían, las tenían identificadas, que eran vecinas, pero de noche volaban sobre los techos y generalmente se metían en las casas a hacer daño y tenían fórmulas y recetas como que tiraban sal en la arena o clavaban un cuchillo y hacían un rezo que los viejos conocían y ellas caían al piso. No se podían transformar en aves porque se transformaban en pájaros o en gallinas y salían volando en patos. Estas son historias que me contaron y creo que esta gente era seria las que me hacían estos cuentos. Estamos hablando de Iyamí Choronga sobre la tradición yoruba, lo que se conoce. Pero entonces tenemos esta tradición en otras culturas. ¿Cómo lo podemos enfrentar a Iyamí con las brujas populares? Claro, el problema es que esto es un arquetipo universal. Es decir, el problema de la maternidad y de toda la mística que hay en torno a la maternidad es un arquetipo universal que se comparte en todas las culturas. En todas las culturas te vas a topar de una manera u otra una manifestación de la Iyamí. De la Iyamí, fíjate, en la versión más positiva, porque en todas las culturas primigenias y en las religiones primigenias vamos a encontrar un útero de creación. Siempre va a haber una figura femenina que da origen a la creación. Si te vas a los taínos, si te vas a la cultura mesoamericana, tenían también siempre una figura femenina. De una manera u otra que estaba vinculada en la cultura griega, igual, había Iyamí también, lo que no bajo el concepto propiamente de como lo tenía la cultura yoruba. Y también en torno a esto, también todo lo negativo que se deriva de esto. Ya te reitero, son arquetipos que se repiten en todas las culturas. Entonces, la misma mujer que te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama infinitamente y te demuestra que te ama, basta con que suceda cualquier cosa para que todo ese amor o toda esa energía y esa manifestación de energía que se llamaba amor, con un clic basta para que se transforme en una energía destructiva y completamente negativa. Entonces, esto es un arquetipo universal, te reitero. Entonces, como mismo tenemos el concepto de Iyamí como maternidad, equilibrio, creación, tenemos Osoronga, que es destrucción, caos, aniquilación. Y así mismo pasa en toda la cultura. Tenemos entonces brujas blancas y buenas, y vamos a tener de alguna manera brujas malas y destructoras y que van en contra de la creación. Ahora, lo que sí es clave hacer una salvedad cultural. El concepto de las brujas estas medievales que vuelan en escoba, nada tiene que ver con el concepto de Iyamí como maternidad. Y en esto ha jugado un papel muy importante, Heriberto, el tema del lenguaje. El problema es que a los yoruba prácticamente lo descubren los británicos y los portugueses. Y las traducciones que se han hecho de el yoruba al inglés han generado bastante confusión y bastante problema porque ya al sacarla la palabra de su contexto original y repensarlas conceptualmente dentro de la cultura británica, automáticamente empieza a cambiar. Y si a esto le suma que hay de base un conjunto de creencias judeo-cristianas que dan sustento a los conceptos y a las palabras, entonces automáticamente
algo que perfectamente bien pudiera estarse refiriendo a una mujer sabia, a una mujer intuitiva, a una mujer con dones espirituales, se transformó inmediatamente en el concepto que tenía la iglesia antiguamente de adoradora de Satanás, destructora, come niños, asesina, perversa. No sé si me hago entender lo que te quiero decir. Y entonces a partir de ahí nosotros heredamos en Occidente el concepto de bruja, una bruja permeada por la cultura británica, una bruja permeada por la cultura cristiana. Entonces ese concepto, ya como tú lo llevas entonces al español, sufre otra transformación más porque pasa por el prisma de nuestra cultura en Occidente. Entonces cuando tú vienes a ver, ni el concepto que tenemos en Occidente, ni el concepto que describen los diccionarios y los textos de los antropólogos que escribieron sobre esto, describen verdaderamente la esencia de lo que es Iyamí. Por eso pensar en Iyamí hoy en Occidente como brujitas que vuelan en una escoba es una estupidez, porque no guarda ninguna relación con el concepto verdaderamente de Iyamí. Entendido. Ahora, otra pregunta que le quería hacer. ¿Cuál sería la causa, el motivo de que la información y el conocimiento de Iyamí e Iyamí Ochoronga no entró y se quedó en Cuba como entró la Ocha y el Ifá que llegó con los esclavos? ¿Qué pasó ahí que eso que se ocultó quedó tras línea? ¿Qué pasó, doctor? ¿Cuál es su opinión? A ver, Heriberto, esta es otra pregunta fascinante, indiscutiblemente. A ver, como culto, ya te expliqué, era muy difícil que yo por lo menos no tengo conocimiento de que exista un culto como tal a las Iyamí, ¿no? Donde te inicien, donde le entreguen iconografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, ya hablé de congregaciones de mujeres que se reconocían entre ellas como mujeres con determinados dotes espirituales. Indiscutiblemente a Cuba deben haber llegado mujeres con estas dotes extraordinarias. De hecho, la santería hay que reconocerla como una religión en sus orígenes en Cuba netamente matriarcal. Es decir, fue una religión dictada por mujeres, organizada por mujeres, diseñada por mujeres, conceptualizada por mujeres. Aunque hoy el panorama sea otro, originariamente fue así. Indiscutiblemente muchas de estas mujeres, yo no dudo que hayan tenido o hayan sido portadoras de este H de las Iyamí, ¿no? Y cuando me refiero a H de las Iyamí, me refiero a este don que la distingue de otras mujeres, ¿no? Y yo te voy a decir un ejemplo. Vestigios de que estos conocimientos llegaron a Cuba existen. Y yo te puedo poner un ejemplo clásico. ¿Por qué ponemos las vísceras de los animales cocinadas encima de los orillos? Eso es una forma de IPC. ¿Por qué limpiamos las tripas de los animales hasta que queden impecablemente limpias y la tejemos, la colocamos en un cuenco, le echamos determinada sustancia y la ponemos en determinados lugares? Eso es una forma de IPC y es una forma de agradecer a las madres ancestrales. Y te estoy poniendo ejemplo de la santería, ¿no? Estos son formas o son herencias o son memorias de que de alguna manera había mujeres en los tiempos fundacionales de la santería en Cuba que eran conocedoras de este tipo de práctica. Y como ya tú puedes ver, no es algo que sea distintivo nada más de los babalaos. Es decir, los olorichas también tenían su forma de rendirle culto, veneración y respeto a las Iyamí a través de este tipo de ofrendas. Cosa que también se ha dejado de hacer hoy en día. Muy pocas personas hacen lo de tejer las tripas y presentar eso. Estas cosas, por mucho trabajo que aparenten dar, son vitalicias en nuestra tradición y no deberían nunca desaparecer, porque estamos extirpando de nuestra tradición un elemento de vital importancia como el dar culto a las madres ancestrales. Recuerden que si ellas como fuerzas de creación se interponen y se van hacia su lado negativo, nada de lo que nosotros estemos haciendo va a tener buenos resultados. Nada va a encontrar el éxito que nos hemos propuesto si no contamos con el apoyo de las madres
ancestrales. ¿Y qué opina usted de la relación entre Iyamí Ochoronga y la fraternidad Ogboni? Bueno, de hecho, los Ogboni somos puedo decirte hasta donde sé, que somos los hijos propiamente de la Iyamí. De hecho, si nuestra madre es la tierra, nuestro centro de adoración es la tierra, y la tierra es la mayor y más poderosa de todas las Iyamí, entonces estamos vinculados indiscutiblemente desde la hora cero a todo lo que tiene que ver con la Iyamí Ochoronga. De hecho, gran parte de nuestro culto se basa en eso, en el trabajo, en el apaciguamiento, en la utilización de estos poderes espirituales para hacer uso de la verdadera facultad de que ellas te dan, que son la de establecer orden, la de traer paz, la de traer armonía, la de apaciguar cualquier situación, siempre y cuando estemos trabajando el lado positivo. Para aquellos que son los que provocan el mal, el caos y lo negativo dentro de nuestra sociedad, entonces quedará reservado para ellos la otra parte de la Iyamí, que es implacable y destructora. Pero indiscutiblemente como elemento de establecer justicia, establecer equilibrio, establecer paz, ellas son una herramienta de vital importancia dentro del trabajo de los Ogboni. Y si yo le digo a usted que veo en este momento, aquí filosofando, la parte femenina Iyamí o Iyamí Ochoronga y la parte masculina Oro Legüe o Oro, ¿cómo lo ve usted? Ese equilibrio de justicia. Sí, puede ser. Perfectamente bien. Perfectamente bien. Yo eso te lo resumiría de otra manera. Están Obo y Orí. Correcto. La figura de Dan. Esto, muy importante lo que acaba de decir. La Iyamí no son tan malas como la pintan. Son unas entidades espirituales que están ahí para ayudar al equilibrio y al funcionamiento adecuado de toda la creación. No hay que tenerles miedo. Hay que tenerles miedo cuando somos nosotros los que no somos capaces de respetar nuestros egos, cuando no somos capaces de vivir en armonía con el entorno y la sociedad en la que estamos insertos. Debemos de tener miedo cuando seamos malos padres, cuando seamos malas madres, cuando seamos malas personas. Ahí es que debemos de temer entonces de nosotros, de la cólera y del lado negativo, o esa polaridad negativa de la Iyamí. Pero siempre y cuando vivamos acorde con nuestros egos, vivamos acorde con nuestra predestinación, seamos buenas personas, nada tenemos que verdaderamente temerle a la Iyamí. Alrededor de todo esto se ha seguido mucho estigma, un velo macabro para querer enmascarar todo lo que tiene que ver con esta divinidad, pero al final es más mentira lo que se habla sobre esto que es la realidad en concreto de que es Iyamí. Nadie nunca te la va a poder mostrar, Heriberto, porque sencillamente habría que mostrarte el misterio de la creación. Entonces, eso no se puede resumir en un ícono. Y exhortar a las personas que no sean ingenuas, que no crean que porque le entregan una cesta con 3 brujitas vestidas de negro y una nariz bien grande con un sombrero de pico, de cono, ya tienen Iyamí Ochoronga en su casa y que con eso pueden hacer y deshacer. Es una fuerza que nadie está capacitado para controlar. Ningún orisa puede con la Iyamí, ni el mismísimo Orúnmila. Lo más que podemos hacer con Iyamí es aprender a apaciguarla y en vivir en armonía con las leyes que ella rige. Si aprendemos eso, nunca vamos a tener problemas con ella. Pero hay alguien ingenuo que crea que verdaderamente puede tener dominio sobre la Iyamí Ochoronga y que puede someterla a hacer sus caprichos y a hacer cualquier barbaridad que se le ocurra, mi querido hermano. Ese es el mensaje de manera general para toda la comunidad. Reitero, no se dejen engañar, acérquense a personas que verdaderamente tengan estudio, conocimiento, y si un Ogboni, preferiblemente mejor. Muchas gracias, doctor Enrique. Ya saben, muchachos, hermanos, paz, respeto y tolerancia. Y por hoy puedo decir.
Fraternidad y Fa de las Américas, podcast dimensional.